1869 y solo 69 elementos habían sido descubiertos. Dalton había planteado su teoría atómica. La unidad fundamental de la materia era el átomo. La menor cantidad de un elemento que podíamos tener a nuestra disposición era un átomo. ¿Y cómo imaginaba Dalton ese átomo? Como una simple esfera indivisible. La diferencia entre átomos de diferentes elementos era su tamaño nada más. Pero la evidencia experimental nos decía que estos 69, 70 elementos tenían propiedades químicas tan diversas. En un comienzo, esto se veía como el caos absoluto. Pero Mendeleev estaba convencido de que había un orden detrás de ese caos aparente. Y él descubre cuál es ese orden. Existía una ley de periodicidad química. Cada cierto número de elementos, las propiedades químicas se repetían. Y así es como él nos entrega la tabla periódica. Elementos que están en un mismo grupo tienen propiedades químicas similares. ¿Cómo podemos entender esto desde el punto de vista de la composición del átomo? Es suficiente pensar en que átomos de elementos diferentes tienen una diferencia de tamaño. ¿Es esa diferencia de tamaño suficiente para explicar la periodicidad química? Claramente no. La respuesta es no. No es suficiente. Desde este trabajo de Mendeleev es que comenzamos a pensar en que el átomo tenía una estructura bastante más compleja. Es Mendeleev, el Rodrigo de Triana, que nos dice, hay un nuevo mundo, y ese nuevo mundo está en el átomo mismo. Entonces ahora vamos a estudiar someramente, de una manera básica, cuál es esa estructura atómica. La estructura atómica con la que nosotros vamos a trabajar es la que plantea Rutherford después de sus famosos experimentos realizados en 1909, 1910 por sus ayudantes Geiger y Marsden. Antes de Rutherford, Thomson ya había descubierto que en el átomo había una partícula que tenía una carga eléctrica negativa y a esa partícula Thomson le llamó electrón. Y el modelo que planteó Thomson fue lo que se llama el modelo de pudín de pasas, pero para que ustedes lo entiendan mejor, yo lo actualizo y digo el modelo de la galleta cookie. Sí, si ustedes observan la galleta, la versión clásica, la versión tradicional, ustedes ven que dentro de la masa de la galleta hay chips de chocolate. Bueno, tal cual Thomson se había imaginado el átomo. Los electrones en el lugar del chip de chocolate y la masa de la galleta era la masa atómica distribuida uniformemente en todo su volumen y con una carga eléctrica positiva para compensar la carga eléctrica negativa de los electrones que estaban incrustados en la masa del átomo. O sea, estamos hablando de un átomo en el que había carga eléctrica positiva y negativa distribuida uniformemente en todo el espacio, en todo el volumen. Y es aquí donde Rutherford, neozelandés, discípulo de Thomson, decide poner a prueba este modelo de Thomson y realiza
el siguiente experimento. Una delgada lámina de oro. ¿Y por qué se elige oro para este experimento? Porque el oro es el metal más maleable que existe, tan maleable que se pueden obtener láminas con un espesor inferior a los milímetros. Incluso podemos hablar de espesor del orden de los micrómetros. Entonces, cuando digo una delgada lámina de oro, es realmente delgada. Y esta lámina la bombardea con partículas alfa que tienen una masa equivalente al átomo de helio y con una carga eléctrica positiva. Esa es la característica de las partículas alfa, que se generan a partir de procesos radiactivos. Y alrededor de esta lámina de oro tenemos una pantalla de sulfuro de zinc, una pantalla que se ilumina cada vez que es impactada por una partícula alfa. Por lo tanto, esta pantalla va a dejar registro de los impactos de cada una de las partículas alfa una vez que hayan atravesado o chocado contra esta lámina de oro. Si el modelo de Thomson hubiese sido correcto, todas las partículas alfa debieron haber atravesado la lámina de oro sin desviar su trayectoria. Es decir, todas las partículas alfa debieron haber impactado en la pantalla de sulfuro de zinc en este punto. ¿Por qué motivo? Porque al estar distribuida uniformemente la carga positiva y la carga negativa en el átomo, las fuerzas eléctricas se iban a compensar, iban a permitir que la dirección de la partícula alfa se mantuviese. Pero ¿qué fue lo que observó el equipo de investigadores de Rutherford? Observó que algunas partículas no solo se desviaban, sino que otras sencillamente rebotaban una vez que llegaban a la lámina de oro. Y Rutherford grafica de la siguiente manera su sorpresa. Este resultado, dice, es equivalente a que si usted bombardeara o lanzara una bala de cañón contra un pañuelo de papel y la bala rebotara. Ese es el impacto. Este resultado deja claro que el modelo de Thomson no era válido. Entonces, había que plantear un nuevo modelo. ¿Y cuál es ese modelo de Rutherford? Nos dice, en el átomo tenemos un núcleo muy denso, mucha materia en un pequeño volumen, en donde van a estar concentradas las cargas positivas. Y alrededor de este núcleo, orbitando, vamos a tener a los electrones que tienen la carga negativa. En el núcleo vamos a encontrar partículas positivas. Estos van a ser los protones. Y entonces aquí surge la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que en un volumen tan pequeño tengamos concentradas partículas de la misma carga sin que éstas se repelan entre sí y por lo tanto se disgregue, se desarme este núcleo? Bueno, aquí es donde Rutherford postula la existencia de una tercera partícula que es el neutrón. Neutrón, su nombre indica, no tiene carga eléctrica, es neutro. ¿Y cuál es su rol dentro del núcleo? Aumentar la fuerza nuclear,
que es la fuerza que permite que estas partículas se mantengan cohesionadas y ocupando un mínimo volumen. El neutrón, en términos muy simples, vendría siendo el pegamento entre los protones que ocupan el núcleo. Y así tenemos un modelo sencillo, formado por tres partículas: electrón, protón, neutrón. Electrón con una carga eléctrica relativa de -1, el protón compensando esa carga y el neutrón, ya lo he dicho, sin carga. Y aquí están las masas relativas. El protón y el neutrón tienen una masa muy similar, pero esta es casi 2000 veces mayor que la masa del electrón. Por lo tanto, la masa de un átomo se encuentra concentrada en su núcleo. Y desde el punto de vista de la materia, de la densidad en la envolvente electrónica, encontramos incluso principalmente vacío en lugar de materia. A partir de esta simple estructura del átomo, e insisto en lo de simple, pues hoy día sabemos que el átomo es realmente complejo, tanto así que se han descubierto casi más de 60 partículas subatómicas. Algunas de ellas, el positrón, el neutrino y muchas otras más, los quarks, etc. Pero no necesitamos conocer esas otras partículas para poder trabajar en química y para poder hacer nuestras predicciones. Esto es suficiente. Bueno, a partir de esta sencilla estructura del átomo surgen importantes definiciones para los químicos. Una de ellas, la primera, es el número atómico que se representa por la letra Z. Y el número atómico no es otra cosa que el número de protones que posee un átomo en su núcleo. Y el número de protones, este número atómico, es el que le da la identidad al átomo. Esto es muy importante que quede claro. Si yo tengo frente a mí un átomo de magnesio, sé inmediatamente que su número atómico es 12 y por lo tanto tiene 12 protones en su núcleo. Si alguien me dijera, tienes frente a ti un átomo con 13 protones, o sea, con un número atómico 13, yo sé inmediatamente que ese átomo corresponde a un átomo de aluminio. Existe entonces una correspondencia biunívoca entre el número atómico y la identidad del átomo. No puede haber átomos de aluminio, algunos con 11 protones, otros con 13, otros con 16. No, eso no existe. Si tengo 1000 átomos de aluminio, los 1000 átomos, todos ellos van a tener 13 protones en el núcleo. Ni más, ni menos. Si un átomo está neutro, entonces el número de electrones en la envolvente va a ser igual al número de protones. En el caso del aluminio, que tiene número atómico 13, vamos a encontrar 13 electrones en la envoltura. Bueno, un átomo de aluminio, o un átomo cualquiera en realidad, puede perder o puede ganar electrones. En este caso no hay variación en la identidad del átomo, pero sí hay variación en la carga eléctrica.
Cuando un átomo gana o pierde un electrón, se obtiene un ion. Un ion positivo recibe el nombre específico de catión. ¿Cuándo se forma un ion positivo? Cuando un átomo ha perdido electrones. Por ejemplo, el aluminio puede perder hasta 3 electrones. Entonces formará un catión con carga más 3. Recuerden, el aluminio tiene 13 cargas positivas en el núcleo y se ha quedado solo con 10 negativas en la envolvente. Por lo tanto, queda con un exceso de 3 positivos. Forma el catión más 3. Otros elementos, como por ejemplo el azufre, que tiene 16 protones en el núcleo. En estado neutro tendrá 16 electrones en la envoltura. Pero este átomo de azufre tiene la capacidad de ganar electrones. Puede ganar hasta 2 electrones, quedando en su envoltura 18 contra 16 protones o cargas positivas en el núcleo. Así, el azufre forma el anión sulfuro, cuya fórmula será S2-. Bueno, hemos visto qué ocurre cuando un átomo pierde protones. Hemos dicho hay un cambio en la identidad. Gana o pierde electrones, hay un cambio en la carga eléctrica. ¿Y puede un átomo tener variaciones en el número de neutrones? La respuesta es sí. ¿Y cuál es el efecto? El efecto es un cambio en la masa del átomo. Pero a ver, veamos. Si yo tengo, por ejemplo, un átomo de hidrógeno que tiene un protón en el núcleo, le agrego yo un neutrón a ese núcleo. ¿Hay cambios en la identidad? ¿Deja de ser hidrógeno por esto? La respuesta es no, porque mantiene un solo protón en el núcleo. ¿Hay cambios en la carga eléctrica del átomo? La respuesta nuevamente es no, porque el neutrón es una partícula sin carga eléctrica. Y entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia? El átomo cambia de masa. Y en el caso del hidrógeno podríamos agregar hasta 2 neutrones. Sigue siendo hidrógeno, pero con una masa distinta. Y es así como definimos a los isótopos, que son átomos de un mismo elemento que tienen diferente masa. Y la gran mayoría de los elementos que encontramos en la naturaleza tienen isótopos. Esto es, podemos, por ejemplo, tener 1000 átomos de hidrógeno y en esos 1000 átomos habrá 990 con solo un protón, otros 7 con un protón y un neutrón, y el resto podrá tener un protón y 2 neutrones. Con esa variedad nos podemos encontrar. En el caso del hidrógeno hablamos de protio, deuterio y tritio. ¿Han escuchado alguna vez hablar del agua pesada? Que no es lo mismo que el agua oxigenada o que el agua destilada. No, el agua pesada es el agua en la que todos los átomos de hidrógeno son el isótopo deuterio y es muy usada en los reactores nucleares. Bueno, entonces, puesto que tenemos variación en la masa del núcleo, surge un nuevo concepto, que es el número másico y se representa con la letra A.
El número másico corresponde al número de partículas que tiene un átomo en su núcleo. Esto es, el número másico es la suma de los protones y los neutrones. Y este apellido másico tiene razón de ser, pues ya hemos dicho que la masa de un átomo está concentrada en su núcleo. Es decir, estas partículas, protones y neutrones, son responsables de la masa que tiene ese elemento. Cuando queremos distinguir entre un isótopo y otro, entonces vamos a utilizar esta notación. X representa el símbolo del elemento, escribimos el número atómico en el extremo inferior izquierdo y el número másico en el extremo superior izquierdo. La diferencia entre el número másico y el número atómico, que es igual al número de protones, va a ser igual al número de neutrones. Y aquí tenemos un ejemplo, el uranio 238, que es el isótopo que se utilizó para fabricar la primera bomba atómica. El uranio 238, entonces, que es radiactivo, tiene 92 protones en el núcleo. Si es neutro, va a tener 92 electrones en la envoltura, y la diferencia entre 238 y 92 me da 146, que corresponde al número de neutrones. A continuación, vamos a resolver algunos ejercicios en los que vamos a utilizar esta notación. A continuación, resolveremos algunos ejercicios en los que deberemos aplicar los conceptos que acabamos de aprender. Número atómico, número másico, ion, catión, anión, isótopo. Te recuerdo que la simbología que vamos a usar consiste en lo siguiente. Tenemos el símbolo del elemento, en este caso es carbono. En el extremo inferior izquierdo está el número atómico. ¿Recuerdas qué era el número atómico? El número de protones que tiene un elemento en su núcleo. Incluso podríamos no escribir este número, porque si estoy escribiendo el símbolo de carbono, ya sé que el átomo tiene 6 protones en su núcleo. Pero ocurre que, como no nos aprendemos de memoria los números atómicos, entonces necesitamos un recordatorio y aparece aquí en la simbología. Y el número importante es el número que aparece en el extremo superior izquierdo, que corresponde al número másico. ¿Recuerdas qué era? Sí, efectivamente, la suma de protones y neutrones. Es decir, es el número de partículas que tiene un elemento en su núcleo. En algunos casos, vemos acá que en el extremo superior derecho aparece una carga. Se trata de la carga del átomo, la carga eléctrica. Aquí tengo una carga negativa, aquí tengo 2 cargas positivas y aquí 2 cargas negativas. ¿Por qué se produce? ¿Cómo es que un elemento, un átomo puede adquirir una carga eléctrica? Lo vimos recién. Porque puede ganar electrones, en ese caso adquiere carga negativa, o puede perder electrones y en ese caso adquiere una carga positiva. Bueno, completemos entonces esta tabla. ¿Cuál es el número atómico? El Z. Lo acabamos de señalar. Es 6. Son 6 protones en el núcleo. Podríamos inmediatamente completar aquí. 6 protones en el núcleo. Siempre este Z y este número de protones van a coincidir.
Veamos, el número másico es 14. ¿Escuchaste hablar alguna vez del isótopo carbono 14? ¿Escuchaste hablar de la prueba de carbono 14? Que es la que se utiliza para determinar la edad de algunas muestras u objetos de tiempos remotos de nuestra historia. Los arqueólogos utilizan la prueba del carbono 14 para determinar la antigüedad de esos objetos. Es más, al Santo Sudario de Turín se le aplicó esta prueba del carbono 14. Continuemos. Este átomo es neutro, y cuando el átomo es neutro, el número de electrones es igual al número de protones, por lo tanto, tenemos 6 electrones en la envoltura. ¿Y qué pasa con el número de neutrones? En este caso, el número de neutrones será la diferencia entre el número másico 14 y el número atómico 6. O sea, tenemos 8 neutrones en este núcleo. Núcleo de un átomo que es radiactivo. ¿Cuáles son los átomos radiactivos? Aquellos que tienen núcleos que se desarman, que se descomponen espontáneamente. Veamos el caso del flúor. El número atómico es 9, o sea, tiene 9 protones en el núcleo. El número másico es 19. La diferencia entre el número atómico y el número másico es 10. Por lo tanto, tendremos 10 neutrones en ese núcleo. ¿Y qué pasa con el número de electrones? Hay una carga acá. Hay una carga negativa. Eso me está indicando que tengo un exceso de un electrón. Si en el núcleo hay 9 protones, entonces en la envoltura tendremos 10 electrones. La diferencia entre el número de electrones y el número de protones me indica cuál es la carga que tendrá el átomo. Veamos en el caso del magnesio, número atómico es 12, por lo tanto tenemos 12 protones. El número másico es 25 y por lo tanto habrá 13 neutrones y electrones. El átomo tiene 2 cargas positivas. Eso implica que el átomo tiene un déficit de 2 electrones. Por lo tanto, en la envoltura tendremos 10 electrones. Y la diferencia entre el número de protones y el número de electrones me está diciendo 12 menos 10 es 2. 9 menos 10 menos 1. Ahí está la carga. Bueno, espero que te haya quedado claro. Y si es así, no tendrás problema para completar los valores para los 2 siguientes elementos. Hasta la próxima.